A lo largo de la historia, el tiempo siempre se nos ha presentado como una línea firme e inalterable. Un flujo constante que avanza del pasado al presente, sin posibilidad de retroceso ni fractura. Sin embargo, existen casos reales, documentados por testigos, archivos oficiales y registros físicos, que parecen desafiar esa idea con una insistencia inquietante. Momentos en los que personas, lugares y objetos no encajan en su propio tiempo. En este vídeo exploramos 14 casos que no deberían haber ocurrido. Relatos de desapariciones temporales, duplicaciones imposibles, mensajes recibidos antes de ser enviados y lugares que existen fuera del calendario humano. No hablamos de teorías abstractas, sino de episodios concretos que plantean una pregunta incómoda. ¿Y si el tiempo no es tan estable como creemos y solo estamos cruzándolo sin darnos cuenta? Número 14. La estación de metro que solo existe de noche. En Moscú, una ciudad atravesada por uno de los sistemas de metro más antiguos y profundos del mundo, existe un relato que circula desde hace décadas entre trabajadores nocturnos, vigilantes y algunos pasajeros habituales. No habla de túneles secretos ni de trenes abandonados. Habla de una estación completa que, según múltiples testimonios, solo aparece durante la noche. Los primeros relatos comenzaron a surgir a finales de los años 80. Conductores de tren y personal de mantenimiento afirmaban haber pasado por una estación iluminada, limpia y aparentemente en funcionamiento, situada entre dos paradas conocidas. El problema es que esa estación no figuraba en ningún plano oficial del metro de Moscú. No tenía nombre registrado ni número. Oficialmente no existía. Quienes dicen haberla visto coinciden en los detalles. Andenes amplios, paredes de mármol claro, lámparas antiguas de estilo soviético y bancos de madera perfectamente alineados. No había publicidad moderna ni pantallas electrónicas. Todo parecía detenido en otra época, como si aquella estación perteneciera a un Moscú que ya no existe. Algunos pasajeros aseguran que el tren se detuvo allí durante unos segundos. Las puertas se abrieron. Nadie subió ni bajó. En el andén, unas pocas figuras humanas permanecían inmóviles, de pie, sin mirarlos directamente. Personas vestidas con abrigos largos, sombreros antiguos, ropa que no encajaba con la época actual. El ambiente era silencioso, pesado, incómodo. Lo más inquietante es que quienes descendieron del tren, en la mayoría de los casos por error o confusión, jamás pudieron volver a encontrar esa estación. No aparecía en el trayecto de regreso. Tampoco encontraban el acceso desde la calle. Era como si hubiera sido tragada por la red subterránea. Un trabajador del metro declaró años después que, durante una inspección nocturna, su convoy se detuvo por una señal en rojo inexistente. Al mirar por la ventanilla, vio claramente el andén de esa estación fantasma. Cuando informó por radio, la central respondió que, según los mapas, no había ninguna parada en ese punto exacto del túnel. Ingenieros y responsables del metro atribuyen estos relatos a errores de percepción, cansancio extremo o confusión entre estaciones cerradas al público. Sin embargo, esta explicación no aclara por qué los testimonios coinciden en la estética del lugar, ni por qué solo ocurre de noche, cuando el tráfico de trenes es menor y los recorridos son más controlados. Algunos investigadores independientes plantean una hipótesis inquietante. Durante décadas, Moscú construyó estaciones provisionales, refugios y túneles secretos que nunca llegaron a abrirse oficialmente. Pero otros van más allá. Sugieren que esta estación no pertenece solo a otro plano urbano, sino a otro momento temporal. Según esta teoría, la estación sería una especie de eco de una parada que existió brevemente o que existirá en el futuro. Un fragmento de infraestructura atrapado fuera del tiempo, visible solo cuando ciertas condiciones coinciden: horario nocturno, bajo flujo eléctrico y una red subterránea sometida a campos electromagnéticos extremos. Lo más perturbador es que, en algunos registros internos filtrados, aparecen menciones vagas a anomalías de parada no catalogada y desfase de ubicación en informes técnicos que jamás fueron explicados públicamente. No confirman nada, pero tampoco lo niegan.
Si una estación entera puede aparecer y desaparecer bajo una de las ciudades más vigiladas del mundo, entonces el problema no es solo el metro de Moscú. Es la posibilidad de que existan lugares completos fuera de nuestra línea temporal, esperando el momento exacto para cruzarse con nosotros. Y si alguien baja del tren en el instante equivocado, quizá no vuelva nunca al mismo recorrido. Número 13. El fotógrafo atrapado en un daguerrotipo. En los archivos fotográficos de Francia existe una imagen que ha desconcertado a historiadores y expertos durante décadas. No se trata de un truco moderno ni de una manipulación digital. Es un daguerrotipo auténtico, fechado oficialmente en 1840, una de las primeras décadas de la fotografía. Y en él aparece algo que no debería estar ahí. La imagen muestra una calle parisina aparentemente normal para la época. Edificios de piedra, faroles de gas, carruajes borrosos por el largo tiempo de exposición. Nada fuera de lo común. Pero al ampliar una de las zonas laterales de la fotografía, los investigadores encontraron una figura humana que rompe por completo con el contexto histórico. El hombre viste ropa claramente moderna. Lleva una chaqueta ajustada, pantalones con corte contemporáneo y, lo más llamativo de todo, parece portar una cámara colgada al cuello. No un objeto genérico. Una cámara con forma, proporciones y diseño imposibles para el siglo XIX. Además, su postura no es rígida como la de los sujetos de la época, sino relajada, natural, como alguien acostumbrado a ser fotografiado. Los daguerrotipos requerían tiempos de exposición largos, lo que hacía casi imposible capturar figuras humanas con nitidez. Sin embargo, este hombre aparece sorprendentemente definido, como si hubiera estado inmóvil o como si el tiempo hubiera funcionado de otra manera a su alrededor. Durante años se intentó explicar la imagen como una superposición, un defecto químico o una doble exposición accidental. Pero los análisis del negativo original descartaron esas hipótesis. El material es continuo, no hay cortes ni capas añadidas. La figura estaba allí en el momento exacto en que se tomó la fotografía. Algunos historiadores propusieron que podía tratarse de un artista excéntrico, adelantado a su tiempo. Pero esa teoría se derrumba al analizar el objeto que lleva colgado. Ninguna cámara portátil con esas características existía en 1840, ni siquiera como prototipo experimental. Otros investigadores plantearon una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si la fotografía captó a alguien fuera de su tiempo? No un actor ni un viajero consciente, sino una persona atrapada momentáneamente en una superposición temporal. Un instante en el que dos épocas coincidieron lo suficiente como para quedar registradas en una placa fotográfica. Hay un detalle adicional que refuerza esta hipótesis. El hombre parece mirar directamente al fotógrafo, no a la cámara, sino al autor del daguerrotipo, como si fuera consciente de estar siendo observado, como si supiera que ese instante no le pertenecía. Si esta imagen es real, y todo indica que lo es, entonces no estamos ante una simple anomalía visual. Estamos ante una prueba física de que el tiempo puede cruzarse consigo mismo, que el pasado y el presente pueden superponerse durante un segundo y dejar rastro. Ahora dime algo. Si una cámara del siglo XIX pudo capturar a alguien que no pertenecía a su época, ¿cuántas otras pruebas similares podrían estar escondidas en archivos, museos y cajas olvidadas, esperando a que alguien las observe con atención? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan este tipo de enigmas donde el tiempo falla, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque el siguiente caso nos lleva a una historia aún más inquietante. Número 12. El niño que recordaba una muerte futura. En la India rural, donde la tradición oral convive con expedientes médicos y registros oficiales, se documentó a finales del siglo XX un caso que sigue generando debate entre psicólogos, neurólogos y estudiosos del tiempo. No se trata de una profecía religiosa ni de una creencia espiritual heredada. Es el relato de un niño que describió con precisión un evento que aún no había ocurrido y que terminó sucediendo exactamente como él lo recordaba.
El protagonista era un niño de apenas 7 años, nacido en una familia humilde, sin antecedentes de creencias esotéricas ni acceso habitual a televisión, periódicos o relatos externos que pudieran influirle. Desde muy pequeño comenzó a tener sueños recurrentes que lo despertaban llorando en mitad de la noche. En ellos se veía a sí mismo tendido en el suelo, rodeado de personas desconocidas, con un dolor intenso en el pecho y un ruido metálico ensordecedor a su alrededor. Siempre despertaba antes del final, repitiendo una frase con angustia. No debía haber cruzado. Al principio, sus padres pensaron que se trataba de pesadillas infantiles, pero con el paso de los meses, los sueños se volvieron más claros, más estructurados. El niño empezó a describir un lugar concreto, una carretera estrecha, un cruce sin semáforo, un arcén polvoriento. Hablaba de un camión rojo con un símbolo blanco en la puerta y de la sensación de no haber visto venir el golpe. Detalles demasiado precisos para alguien de su edad. Incluso llegó a dibujar la escena varias veces, siempre con los mismos elementos, colocados en la misma posición. Lo más inquietante era la forma en que hablaba de ello. El niño insistía en que no estaba soñando. Decía que eso ya había ocurrido, que lo recordaba como algo vivido, no imaginado. Cuando los adultos le preguntaban cuándo había pasado, su respuesta era siempre la misma. Todavía no. No mostraba miedo al contarlo, sino una tristeza resignada, como si estuviera recordando algo inevitable. Con el tiempo, el caso llamó la atención de un médico local que comenzó a documentar los relatos del niño de forma sistemática. Fechas, declaraciones firmadas por los padres, dibujos archivados. Todo quedó registrado años antes de que ocurriera cualquier accidente. Nadie sospechaba que esos documentos acabarían cobrando un significado tan perturbador. A los 12 años, durante una visita a un pueblo cercano, el niño cruzó exactamente el tipo de carretera que llevaba años describiendo. Era un cruce sin señalización clara. Un camión rojo apareció de forma repentina. El impacto ocurrió en segundos. El lugar, el vehículo y las circunstancias coincidían de manera escalofriante con los relatos y dibujos conservados desde su infancia. El niño sobrevivió, aunque quedó gravemente herido. Al recuperar la consciencia en el hospital, lo primero que dijo fue una frase que dejó helados a quienes estaban presentes. Ahora sí terminó. Desde ese día, las pesadillas desaparecieron por completo. Nunca volvió a hablar del tema ni a dibujar la escena. Los médicos que revisaron el caso descartaron trastornos neurológicos, esquizofrenia infantil, epilepsia o influencia externa. El niño no había tenido acceso a información que explicara el nivel de detalle de sus descripciones. Todo lo que había contado estaba documentado antes del accidente, sin cambios ni contradicciones. Algunos investigadores plantearon entonces una hipótesis inquietante. El niño no estaba prediciendo su muerte. La estaba recordando, como si su conciencia hubiera accedido, de algún modo, a un punto futuro ya fijado en su propia línea temporal. No una visión simbólica, sino un recuerdo adelantado, vivido fuera de orden. La física moderna ya cuestiona la idea de un tiempo estrictamente lineal, pero este caso va un paso más allá. Sugiere que, en circunstancias desconocidas, la mente humana podría desplazarse dentro de su propia historia personal, accediendo a eventos que aún no han sucedido desde nuestra perspectiva. Y si una persona puede recordar su propio futuro con tal claridad, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando ese recuerdo no está ligado a una mente, sino a un lugar físico? Si esto te ha parecido perturbador, espera a conocer la siguiente historia. Número 11. La habitación de hotel que desapareció. A principios de los años 2000, una pareja de turistas europeos viajó al norte de Tailandia buscando un lugar tranquilo, lejos de las rutas más concurridas. Reservaron habitación en un pequeño hotel familiar, antiguo pero bien conservado, situado a las afueras de una ciudad mediana. Nada parecía fuera de lo normal. El edificio tenía 3 plantas, recepción modesta y un registro escrito a mano donde se anotaban las entradas.
Según la documentación del hotel, la pareja fue alojada en la habitación 321, en la tercera planta. Pasaron allí 2 noches sin incidentes aparentes. Recordaban perfectamente el lugar: un pasillo largo con alfombra roja, una ventana al fondo, una lámpara circular en el techo y una puerta ligeramente torcida que había que empujar con fuerza para cerrarla. Incluso dejaron propina al servicio de limpieza antes de marcharse. El problema surgió al regresar a recepción para hacer el check-out. El encargado revisó el libro de registro y frunció el ceño. Aseguró que en ese hotel no existía ninguna habitación con ese número. Pensaron que se trataba de un error administrativo, pero cuando pidieron que alguien los acompañara a la tercera planta, ocurrió algo imposible de ignorar. El pasillo no coincidía con sus recuerdos. Donde debía estar la puerta de la habitación 321, solo había una pared lisa, sin marco, sin marca alguna de haber sido una entrada sellada. No había irregularidades en la pintura ni rastro de una reforma reciente. Simplemente, la habitación no estaba allí. El personal del hotel insistió en que esa planta solo tenía 10 habitaciones y que nunca había existido una más. Los planos del edificio, guardados desde su construcción, confirmaban esa versión. Sin embargo, la pareja recordaba con absoluta claridad el recorrido, el número en la puerta, el interior del cuarto y la vista desde la ventana. Para reforzar su relato, mostraron una fotografía tomada desde la habitación, donde se veía el paisaje exterior al amanecer. El ángulo correspondía a la tercera planta. El hotel no supo explicarlo. Nadie pudo señalar desde qué habitación se había tomado esa imagen. Lo más inquietante apareció al revisar el recibo. En él figuraba claramente el número de habitación, 321. Con fecha, firma y sello del hotel. Era un documento auténtico. No había manipulación ni errores tipográficos. Semanas después, otros viajeros afirmaron haber pasado una noche en una habitación extra del mismo hotel. Todos la describían de forma muy similar, y todos aseguraban que, al intentar volver a ella, simplemente no podían encontrarla. Algunos investigadores locales plantearon una hipótesis inquietante. El hotel había sido construido sobre una estructura anterior, posiblemente un edificio colonial derruido. Bajo determinadas condiciones, una habitación perteneciente a otra etapa del lugar podría manifestarse brevemente, superpuesta a la estructura actual. Un espacio que existe, pero no siempre. Otros sugieren algo aún más perturbador: que la habitación no pertenece solo a otro edificio, sino a otro momento. Un fragmento del pasado o del futuro que se abre durante unas horas, permite ser habitado y luego se cierra sin dejar rastro físico. El hotel sigue funcionando hoy. La tercera planta sigue teniendo el mismo número de habitaciones. La 321 nunca fue añadida. Y sin embargo, hay huéspedes que todavía preguntan por ella. Porque si una habitación puede aparecer, ser utilizada y desaparecer sin dejar rastro, el siguiente caso nos lleva a algo todavía más inquietante. Una señal enviada por radio que fue recibida años antes de haber sido emitida. Número 10. El mensaje de radio recibido antes de ser enviado. En 1977, en una base militar del norte de Canadá, ocurrió un incidente que durante años permaneció clasificado y que, incluso hoy, resulta extremadamente difícil de explicar desde una perspectiva convencional. No se trató de un fallo técnico menor ni de una interferencia común en las comunicaciones. Fue la recepción de un mensaje que, según todos los registros oficiales, aún no había sido emitido. La base operaba una estación de radio de onda corta, utilizada para comunicaciones militares y pruebas de transmisión a larga distancia. Aquella noche, 2 operadores estaban de guardia realizando tareas rutinarias cuando captaron una señal inesperada. Era un mensaje claro, codificado según protocolos militares canadienses, utilizando claves y formatos oficiales perfectamente reconocibles. No era ruido ni una señal fragmentada. Era una transmisión completa. Lo inquietante fue el contenido. El mensaje incluía coordenadas precisas,
una hora exacta y una advertencia sobre un ejercicio militar que debía realizarse días después. Incluso mencionaba un fallo específico que ocurriría durante la maniobra y recomendaba cancelarla. Los operadores asumieron que se trataba de un error interno o de una prueba no comunicada y registraron la transmisión como correspondía. Cuando informaron a sus superiores, la reacción fue inmediata. Nadie reconocía haber enviado ese mensaje. Peor aún, el ejercicio militar mencionado aún no había sido planificado oficialmente. No existía en ningún calendario operativo. Las coordenadas, sin embargo, correspondían a una zona real utilizada habitualmente para maniobras. El incidente quedó archivado como anomalía de comunicación. Pero días después ocurrió algo que transformó el caso en un verdadero enigma. El ejercicio militar fue programado exactamente en la zona descrita en el mensaje. Y durante su preparación se detectó el mismo fallo técnico que la transmisión había advertido, un problema que, de no haberse corregido, habría provocado un accidente grave. Al revisar los registros de radio, se comprobó que la transmisión original estaba fechada con exactitud. Había sido recibida varios días antes de que nadie, oficialmente, la hubiera enviado. No había manipulación posterior. Las cintas magnéticas eran auténticas y estaban selladas según protocolo. Algunos técnicos sugirieron que podía tratarse de una retransmisión accidental desde el futuro, provocada por condiciones atmosféricas extremas o por una reflexión inusual de ondas de radio. Sin embargo, esa teoría no explica cómo el mensaje utilizaba claves que solo se asignaron oficialmente después de la fecha de recepción. Otros investigadores plantearon una hipótesis aún más inquietante: que el mensaje no fue rebotado, sino desplazado temporalmente. Una transmisión enviada en el futuro que, por causas desconocidas, cruzó hacia atrás en el tiempo y fue recibida antes de su emisión original. El caso nunca fue reconocido públicamente por las autoridades. No hubo desmentido formal, pero tampoco explicación oficial. Simplemente, el expediente fue reclasificado y retirado de circulación. Si una señal puede viajar hacia atrás en el tiempo y advertir sobre un evento que aún no ha ocurrido, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué sucede cuando no es un mensaje lo que se desplaza, sino una persona entera? Porque el próximo caso está fuera de toda lógica. Número 9. El monje medieval captado en una autopista. En 2004, una cámara de tráfico instalada en una autopista del norte de Italia registró una escena que, durante años, fue archivada como un simple error visual. Sin embargo, cuando el metraje fue revisado con más detalle, quedó claro que lo que aparecía en pantalla no encajaba con ninguna explicación convencional. No era un fallo técnico ni una sombra. Era una persona cruzando la carretera. La grabación muestra una autopista moderna, con tráfico fluido y señalización clara. De pronto, entre dos vehículos que pasan a gran velocidad, aparece la figura de un hombre caminando con calma. Viste una túnica larga, sandalias y lo que parece una capucha o tonsura propia de un monje medieval. No corre. No se sobresalta. Camina como si no percibiera el peligro. Lo más inquietante es que ningún conductor frenó ni reaccionó. En las declaraciones posteriores, ninguno de los implicados recordó haber visto a esa persona. Para ellos, la carretera estaba despejada. Solo la cámara registró su presencia. Al ampliar las imágenes, los técnicos confirmaron que no se trataba de un reflejo ni de una superposición digital. La figura proyectaba sombra. Interactuaba con el entorno. Su movimiento tenía continuidad entre fotogramas. Estaba allí, al menos para el sistema de grabación. La policía investigó el incidente como posible intrusión peligrosa. Pero no hubo denuncias de atropello ni reportes de personas desaparecidas en la zona. Tampoco se encontró a nadie vestido de esa manera en los alrededores. El archivo fue cerrado sin conclusiones. Meses después, un historiador local revisó el vídeo por curiosidad. Señaló que la vestimenta coincidía de forma precisa con la de una orden monástica que habitó esa región en el siglo XIII.
Incluso la forma de caminar y la postura corporal encajaban con descripciones históricas de la época. Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de una recreación histórica o de un actor, pero no había eventos programados, ni producciones cercanas, ni permisos registrados. Y lo más extraño, la figura parecía desvanecerse justo antes de alcanzar el otro lado de la autopista, perdiendo definición hasta desaparecer del encuadre. Una de las hipótesis más inquietantes sugiere que la cámara captó algo que los ojos humanos no percibieron. Un cruce temporal breve. Un fragmento del pasado que se superpuso durante unos segundos a una vía del presente. No un viaje consciente, sino un eco. Si una cámara moderna puede registrar a alguien que no pertenece a nuestro tiempo, ¿cuántas veces habrá ocurrido sin que nadie revisara las grabaciones con suficiente atención? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este tipo de enigmas te fascinan, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque el siguiente caso nos lleva a una carretera donde no solo apareció alguien fuera de su época. Número 8. El desvío de carretera que llevaba a 1958. En la provincia de Córdoba, Argentina, existe un tramo de carretera secundaria que, durante décadas, ha sido mencionado en relatos dispersos de camioneros y conductores nocturnos. No se trata de una ruta peligrosa ni especialmente aislada. Es un desvío común, señalizado, que en determinadas circunstancias parece conducir a un lugar que no pertenece al presente. Los primeros testimonios documentados aparecieron a finales de los años 70, aunque muchos aseguraban que el fenómeno ya era conocido desde antes. Conductores que, al tomar ese desvío durante la noche o bajo niebla espesa, afirmaban haber llegado a un pequeño pueblo que no figuraba en ningún mapa actual. Las calles estaban iluminadas con farolas antiguas. Los coches estacionados parecían modelos de mediados del siglo XX. La música que salía de los bares era vieja, reconocible, pero fuera de época. Quienes entraban en el pueblo describían una sensación extraña pero no hostil. La gente vestía de forma anticuada, pero actuaba con normalidad. Nadie parecía sorprendido por la presencia de los conductores. Algunos testigos aseguraron haber entrado en una estación de servicio donde los surtidores eran manuales y los precios estaban escritos con tiza. Otros recordaban carteles políticos y anuncios publicitarios claramente fechables en los años 50. El detalle que se repite en todos los relatos es el mismo. Nadie dentro del pueblo parecía consciente de que algo no encajaba. Era como si el lugar estuviera atrapado en un momento concreto de su propia historia. Algunos conductores intentaron preguntar en qué año estaban. Las respuestas eran vagas, evasivas o simplemente no llegaban. Al abandonar el pueblo y reincorporarse a la carretera principal, la experiencia terminaba de forma abrupta. El paisaje moderno reaparecía de golpe. Los relojes marcaban una diferencia inquietante. Para los conductores habían pasado apenas unos minutos. En el mundo exterior habían transcurrido horas. Investigadores locales revisaron archivos históricos y encontraron algo perturbador. En esa misma zona había existido un pueblo que fue abandonado a finales de los años 50 tras una crisis económica. Su trazado coincidía parcialmente con el descrito por los testigos. Oficialmente, el lugar fue demolido años después y no queda rastro visible en la actualidad. Algunos especialistas sugieren que el desvío no lleva solo a otro lugar, sino a otro momento. Una superposición temporal que se activa bajo condiciones muy concretas. Un fragmento del pasado que aún no ha terminado de desaparecer del todo. Otros creen que se trata de un fenómeno psicológico colectivo. Pero esa explicación no aclara por qué personas que no se conocían entre sí describieron el mismo pueblo, con los mismos detalles, durante décadas. Si una carretera puede conducir a un año distinto sin previo aviso, el siguiente caso nos lleva a algo todavía más inquietante. Número 7. La mujer que habló inglés medieval en urgencias. A finales del siglo XX, en un hospital del sur de Inglaterra, se registró un caso clínico que todavía hoy se estudia en facultades de medicina y lingüística. No se trató de un brote psicótico violento ni de un episodio de confusión leve. Fue algo mucho más específico y difícil de encajar.
Una mujer comenzó a hablar un idioma que, oficialmente, llevaba siglos sin usarse. La paciente, una mujer de unos 40 años, fue ingresada en urgencias tras sufrir un desmayo en plena vía pública. No presentaba signos de consumo de drogas ni traumatismos graves. Sus constantes eran estables, pero al recuperar la consciencia ocurrió algo inesperado. Comenzó a hablar con fluidez, seguridad y coherencia en una forma arcaica del inglés que nadie en la sala reconocía de inmediato. Los médicos pensaron al principio que se trataba de un idioma extranjero. Intentaron comunicarse con ella en francés, alemán y otros idiomas europeos sin éxito. La mujer parecía angustiada, pero no desorientada. Señalaba su entorno, hacía preguntas, reaccionaba a estímulos. Simplemente nadie la entendía. Un lingüista de guardia, llamado por casualidad al hospital, reconoció algo inquietante. Aquella forma de hablar no era un idioma extranjero moderno. Era inglés medieval temprano, una variante utilizada entre los siglos XII y XIII. La pronunciación, la sintaxis y el vocabulario coincidían con textos académicos, no con reconstrucciones populares. Lo más perturbador es que la mujer no estaba improvisando palabras sueltas. Mantenía conversaciones completas. Usaba estructuras gramaticales correctas. Respondía con coherencia emocional. Cuando se le pidió que escribiera, trazó símbolos y palabras que coincidían con grafías antiguas, algunas de ellas en desuso desde hacía más de 700 años. Al cabo de varias horas, sin medicación especial ni intervención neurológica, la mujer volvió a hablar inglés moderno con normalidad. No recordaba haber hablado de otra forma. Negó conocer lenguas antiguas. Nunca había estudiado filología, historia ni lingüística. Su historial educativo no mostraba nada que explicara el fenómeno. Los médicos descartaron epilepsia, daño cerebral, esquizofrenia y trastornos disociativos comunes. El diagnóstico quedó registrado como un episodio de xenoglosia espontánea, sin causa identificable. El caso fue documentado y archivado, pero jamás explicado de forma satisfactoria. Algunos investigadores plantearon una posibilidad inquietante. ¿Y si la mujer no estaba hablando un idioma aprendido, sino uno recordado? Si, durante unas horas, su mente accedió a una capa temporal distinta, conectando con un lenguaje que ya no pertenece a nuestro tiempo. Porque si una persona puede expresar con precisión una lengua extinguida sin haberla aprendido, el siguiente caso nos lleva aún más lejos. Número 6. El tren fantasma de Seúl. En Corea del Sur, un país conocido por la precisión de su red ferroviaria y el control exhaustivo de sus infraestructuras, existe un caso que sigue siendo motivo de debate entre ingenieros, historiadores y testigos directos. No se trata de un fallo técnico aislado, ni de una confusión puntual. Es la aparición recurrente de un tren que, oficialmente, no debería existir desde hace décadas. Los primeros testimonios comenzaron a surgir a finales de los años 80, cuando varios trabajadores del metro de Seúl informaron haber visto un convoy antiguo circular por una línea clausurada desde los años 40. Aquella vía había sido cerrada tras la ocupación japonesa y nunca volvió a utilizarse para transporte de pasajeros. Sin embargo, el tren fue visto avanzando con normalidad, luces encendidas y vagones completos. Los testigos coincidían en los detalles. El convoy era de color oscuro, con ventanillas rectangulares y marcos metálicos antiguos. No tenía publicidad moderna ni señalización digital. En el interior podían verse pasajeros sentados en silencio, vestidos con ropa de otra época, abrigos largos, sombreros, trajes que no encajaban con ninguna moda contemporánea. Nadie parecía mirar hacia afuera. Nadie reaccionaba. Lo más inquietante es que el tren no figuraba en ningún sistema de control. No aparecía en los paneles electrónicos, no activaba sensores de paso ni generaba registros de circulación. Para los sistemas modernos, ese convoy simplemente no estaba allí. Y, sin embargo, varios trabajadores lo vieron pasar a escasos metros de distancia. En una ocasión documentada, un operario nocturno aseguró que el tren se detuvo brevemente en un andén abandonado. Las puertas no se abrieron.
El convoy permaneció inmóvil durante unos segundos y luego reanudó la marcha, perdiéndose en la oscuridad del túnel. Cuando el operario informó por radio, la central respondió que no había ninguna circulación programada ni autorizada en ese tramo. Con el paso de los años, algunos pasajeros afirmaron haber visto el mismo tren desde andenes activos, especialmente en horarios nocturnos o durante interrupciones del servicio. Siempre era el mismo, siempre silencioso y ajeno al presente. Nunca se detenía en estaciones en funcionamiento. Las autoridades ferroviarias ofrecieron explicaciones racionales. Reflejos, errores de percepción, simulacros técnicos, pero esas teorías no explican por qué personas distintas, en décadas diferentes, describieron el mismo modelo de tren con el mismo nivel de detalle. Ni por qué las apariciones se concentraban siempre en líneas históricas asociadas a periodos traumáticos de la ciudad. Algunos investigadores independientes plantearon una hipótesis inquietante. Durante la primera mitad del siglo XX, miles de personas fueron transportadas en trenes similares durante la ocupación japonesa. ¿Y si ese convoy no es un tren físico, sino un eco temporal? Un fragmento del pasado que sigue recorriendo la red subterránea, atrapado en un bucle que se activa bajo determinadas condiciones. Otros sugieren que no se trata solo de memoria histórica, sino de una auténtica superposición temporal. Un tren perteneciente a otra línea temporal que por razones desconocidas se cruza brevemente con la nuestra. No para interactuar, sino para pasar como si siempre hubiera estado allí. El tren fantasma de Seúl nunca ha sido fotografiado con claridad. Cada intento falla. Cámaras que se apagan, grabaciones corruptas, imágenes borrosas que no llegan a capturar la escena completa. Como si algo impidiera dejar constancia definitiva de su existencia. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante. Si un tren entero puede circular fuera de su tiempo, lleno de pasajeros que no pertenecen a nuestro presente, ¿qué ocurrió realmente con quienes viajaban en él? Déjalo en los comentarios, y si estos casos te hacen cuestionar la realidad, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque el siguiente nos lleva a un fenómeno todavía más perturbador. Número 5. El niño cuyo tiempo se detuvo. En una pequeña localidad cercana a Taung, en Sudáfrica, se registró a finales del siglo XX un caso médico que, todavía hoy, continúa siendo citado en debates sobre el tiempo biológico y la conciencia humana. No se trata de un rumor ni de una historia transmitida oralmente. Es un expediente respaldado por registros escolares, médicos y administrativos que sencillamente no encajan entre sí. El protagonista era un niño que, según los documentos oficiales, nació a principios de los años 90. Durante sus primeros años de vida, su desarrollo fue completamente normal. Asistía a la escuela, crecía de acuerdo con los parámetros esperados y no presentaba ninguna enfermedad relevante. Nada hacía sospechar que su cuerpo estaba a punto de comportarse de una forma imposible. El primer indicio apareció cuando los profesores comenzaron a notar algo extraño. Año tras año, el niño parecía no cambiar. Mientras sus compañeros crecían, mudaban la voz y alteraban su apariencia, él permanecía prácticamente igual. Al principio se pensó que se trataba de una percepción subjetiva, pero con el paso del tiempo, la diferencia se volvió demasiado evidente para ignorarla. Las fotografías escolares lo confirmaban. Comparadas cronológicamente, mostraban al niño con el mismo aspecto durante un periodo de casi 5 años. Misma estatura, rasgos faciales y misma dentición. No había señales visibles de envejecimiento ni se trataba de un retraso leve. Era una ausencia total de cambio físico. Los padres acudieron a médicos y especialistas. Se realizaron análisis hormonales, pruebas genéticas y estudios neurológicos. Se descartaron enfermedades raras como la progeria inversa, trastornos endocrinos y cualquier alteración conocida del crecimiento. Todos los resultados eran normales. Biológicamente, el niño debería haber seguido envejeciendo. Lo más inquietante es que el propio niño afirmaba sentirse igual. No tenía sensación de estancamiento ni dolor. Decía que para él el tiempo pasaba con normalidad.
Recordaba los años transcurridos, los cambios en su entorno, pero no experimentaba ningún cambio interno, como si su cuerpo y su mente estuvieran avanzando a ritmos distintos. Tras casi 5 años sin variaciones físicas, el proceso se rompió de forma abrupta. En cuestión de meses, el niño comenzó a crecer con rapidez, como si su cuerpo intentara compensar el tiempo perdido. Cambió la voz, se desarrolló físicamente y alcanzó una apariencia acorde a su edad real. El fenómeno se cerró sin explicación, igual que había comenzado. Los médicos no lograron encontrar una causa. El caso fue archivado como una anomalía de desarrollo sin diagnóstico definitivo. Sin embargo, algunos investigadores plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si durante esos años el tiempo biológico del niño no se detuvo sino que quedó desfasado respecto al resto del mundo? La física moderna ya contempla que el tiempo no fluye de forma idéntica en todos los sistemas. Pero este caso sugiere algo aún más perturbador. La posibilidad de que un ser humano pueda quedar, temporalmente, fuera del ritmo normal del tiempo, como si hubiera sido pausado mientras todo lo demás continuaba avanzando. Y si el tiempo puede detenerse dentro de un cuerpo durante años sin dejar rastro, la siguiente historia te va a estremecer. Número 4. La mujer que entró en un ascensor y salió en otro tiempo. En 1972, en un edificio residencial de Santiago de Chile, ocurrió un suceso que todavía hoy sigue siendo citado en estudios sobre deslizamientos temporales urbanos. No se trató de una desaparición prolongada ni de un viaje espectacular. Fue algo mucho más cotidiano. Un ascensor, un trayecto de apenas unos segundos, y una mujer que regresó, pero no al mismo momento del que había salido. La protagonista era una mujer de 34 años, que vivía en uno de los pisos superiores del edificio. Aquella tarde regresaba a casa tras hacer la compra. Saludó al portero, entró en el ascensor y pulsó el botón de su planta. El mecanismo comenzó a subir con normalidad. No hubo ruidos extraños ni fallos aparentes. Nada fuera de lo habitual. Según su testimonio posterior, el ascensor se detuvo bruscamente entre 2 pisos. Las luces parpadearon durante unos segundos y el interior quedó envuelto en un silencio extraño, amortiguado, como si el sonido no se propagara con normalidad. La mujer afirmó sentir una ligera presión en el pecho y una sensación de mareo, similar a un cambio brusco de altitud. Instantes después, el ascensor reanudó la marcha y se detuvo en lo que ella creyó que era su piso. Las puertas se abrieron, pero lo que vio al salir no era su hogar. El pasillo estaba completamente distinto. Las paredes tenían otro color, las puertas no coincidían. Incluso el número de los apartamentos era diferente. Confundida, la mujer bajó por las escaleras buscando al portero, pero no lo encontró. En su lugar había otra persona, mucho más joven, que aseguró no conocerla y afirmó que llevaba trabajando allí solo unos meses. Cuando la mujer insistió en que vivía en el edificio desde hacía años, la situación se volvió aún más inquietante. Sus documentos no figuraban en los registros y su nombre no aparecía en la lista de propietarios ni de inquilinos. Para todos los presentes, ella era una desconocida. Tras varias llamadas y comprobaciones, se descubrió algo imposible de aceptar. Según los registros oficiales, habían pasado más de 20 años desde el momento en que la mujer había entrado en el ascensor. Para ella, apenas habían transcurrido unos segundos. Lo más perturbador es que su apariencia no había cambiado en absoluto. No había envejecido ni presentaba signos de haber vivido esas 2 décadas. Mientras tanto, familiares, vecinos y conocidos habían seguido adelante con sus vidas sin ella. Los médicos que la examinaron no encontraron explicación fisiológica. No había lagunas mentales prolongadas ni signos de enfermedad. La mujer recordaba perfectamente el día en que entró al ascensor, pero no tenía ningún recuerdo del tiempo transcurrido entre ese momento y su salida. Algunos investigadores plantearon que el ascensor pudo atravesar una zona de distorsión temporal localizada, un punto en el que 2 momentos distintos se superpusieron brevemente. Otros sugirieron un fenómeno aún más inquietante,
que la mujer no viajara hacia el futuro, sino que el mundo avanzara sin ella. El edificio fue inspeccionado años después. No se encontraron anomalías estructurales. El ascensor había sido sustituido varias veces. Nada parecía fuera de lo normal. Y, sin embargo, el caso quedó registrado como uno de los más desconcertantes episodios de desplazamiento temporal urbano. Si un trayecto de pocos segundos puede separar a una persona de su propio tiempo durante décadas, el siguiente caso te volará la cabeza. Número 3. El pueblo que solo existe algunos días. En el interior de Rumanía, lejos de las rutas principales y de los mapas turísticos, existe un nombre que aparece y desaparece de los registros administrativos, como si nunca hubiera terminado de asentarse del todo. Un pequeño pueblo rural que, según documentos antiguos, censos parciales y testimonios locales, debería estar allí, pero que en la práctica no siempre lo está. Durante el siglo XX, varios funcionarios aseguraron haber visitado el lugar para realizar tareas rutinarias. Recuentos de población, inspecciones agrícolas, entregas de notificaciones. Todos describieron un pueblo real, con casas habitadas, caminos de tierra, ganado y vecinos que parecían llevar allí generaciones. Nada fuera de lo común, hasta que intentaron regresar. En más de una ocasión, al volver días o semanas después, el pueblo simplemente no existía. Donde antes había viviendas, solo quedaban campos vacíos, sin ruinas, restos de cimentación ni señales de abandono reciente, como si nunca hubiera habido presencia humana en ese punto. Lo más inquietante es que algunos habitantes de aldeas cercanas afirmaban conocer el pueblo, pero solo a veces. Decían que aparecía en determinados momentos del año, casi siempre tras fuertes lluvias o nieblas densas, y que no era recomendable quedarse demasiado tiempo. Según la tradición oral, aquel lugar no pertenecía al mismo tiempo que el resto. Uno de los testimonios más citados procede de un comerciante ambulante que aseguró haber pasado una noche allí en la década de 1960. Fue recibido con normalidad. Cenó con una familia local y durmió en una habitación sencilla. A la mañana siguiente, al continuar su ruta, intentó volver para agradecer la hospitalidad. El camino conducía ahora a un prado vacío. El pueblo había desaparecido. Años más tarde, investigadores universitarios intentaron ubicar el lugar utilizando mapas antiguos, relatos coincidentes y coordenadas aproximadas. Encontraron algo inquietante. Los documentos oficiales confirmaban la existencia administrativa del pueblo durante décadas, pero el terreno no mostraba ninguna huella prolongada de asentamiento humano. Ni cementerios ni restos de construcciones, nada. Para algunos investigadores, este caso representa un ejemplo extremo de superposición temporal localizada. Un fragmento del pasado que se manifiesta de forma intermitente, como si el pueblo quedara atrapado en un bucle entre dos momentos históricos. Visible solo bajo ciertas condiciones que todavía no comprendemos. Otros sostienen que podría tratarse de una deformación de la memoria colectiva. Pero esa explicación no aclara por qué personas sin relación entre sí describieron el mismo lugar con los mismos detalles, ni por qué existen documentos oficiales que respaldan su existencia, aunque no su permanencia. La pregunta clave sigue abierta. ¿Cómo puede un pueblo existir en archivos, recuerdos y encuentros directos, pero no en el espacio físico de forma continua? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este caso te está atrapando, apoya el vídeo con un like y suscríbete, porque el siguiente nos lleva a un misterio aún más inquietante. Número 2. La llamada que llegó antes de ser hecha. En 2004, en una comisaría provincial del norte de España, se registró un incidente que durante años permaneció archivado como un simple error administrativo. Sin embargo, cuando el expediente fue revisado tiempo después, quedó claro que no se trataba de una equivocación cualquiera, sino de algo que no encajaba en la lógica temporal más básica. Todo comenzó con una llamada de emergencia recibida a las 2:17 de la madrugada. La voz al otro lado de la línea era masculina, agitada, claramente asustada. El hombre afirmaba haber sufrido un grave accidente de tráfico en una carretera secundaria poco transitada.
Dio referencias precisas del lugar, describió el modelo de su vehículo y pidió ayuda urgente antes de que la llamada se cortara de forma abrupta. La patrulla enviada al punto indicado no encontró nada. Ningún coche ni señales de accidente. Ninguna persona herida. Se asumió que podía tratarse de una llamada falsa o de alguien desorientado. El incidente quedó anotado y se pasó a otra cosa. Lo inquietante ocurrió al día siguiente. A las 3:41 de la madrugada, casi 25 horas después de la primera llamada, se produjo un accidente real en ese mismo punto exacto de la carretera. Mismo tipo de vehículo, modelo y mismo conductor. El hombre fue hallado gravemente herido, inconsciente, con el coche fuera de la calzada tras un impacto violento. Cuando se revisaron los registros, los agentes quedaron desconcertados. La descripción del accidente coincidía palabra por palabra con la llamada recibida el día anterior. Incluso los daños del vehículo encajaban con lo que la voz había descrito antes de desaparecer. El conductor sobrevivió, pero cuando fue interrogado días después, negó haber realizado ninguna llamada previa. Aseguró no recordar nada antes del impacto. Su teléfono móvil, además, no mostraba ninguna llamada saliente en el horario registrado. Y lo más inquietante, en el momento de la primera llamada, el hombre se encontraba oficialmente en su domicilio, según testigos y registros. El expediente fue revisado por técnicos de telecomunicaciones. La llamada existía. Estaba grabada. Tenía origen, duración y trazabilidad. No era un error del sistema. Pero no había forma de explicar cómo una persona pudo pedir ayuda por un accidente que aún no había ocurrido. Algunos investigadores sugirieron un fallo temporal en los sistemas. Otros hablaron de una coincidencia extrema. Pero una hipótesis más inquietante comenzó a circular de forma informal. ¿Y si, durante un instante, la información viajó hacia atrás en el tiempo? No el cuerpo. No la conciencia. Solo el mensaje. Un aviso lanzado desde el futuro que llegó demasiado pronto y que nadie supo interpretar. El caso nunca fue explicado oficialmente. El expediente fue cerrado sin conclusiones, pero sigue planteando una pregunta imposible de ignorar. Si una llamada puede adelantarse a un evento real, ¿cuántas advertencias habrán llegado antes de tiempo sin que nadie supiera escucharlas? Y con esto, llegamos al último caso. Uno que no habla de carreteras ni llamadas, sino de algo aún más perturbador. Un archivo oficial que registra la muerte de una persona, varios años antes de que ocurriera. Número 1. El hombre que murió antes de morir. Este último caso no ocurrió en un lugar remoto ni en circunstancias extraordinarias. No hubo luces extrañas, ni desapariciones físicas, ni fenómenos visibles. Ocurrió dentro de un sistema que, en teoría, no debería fallar jamás. Un archivo oficial. Un registro administrativo. Un dato que quedó escrito antes de que los hechos sucedieran. En 1991, en una ciudad media de Europa Central, un funcionario municipal detectó una anomalía mientras revisaba documentos de rutina. Se trataba de un certificado de defunción perfectamente válido, archivado y sellado por el sistema. El nombre correspondía a un hombre de 43 años, con dirección, número de identificación y causa de muerte detallada. Infarto agudo de miocardio. Fecha de fallecimiento incluida. Todo parecía en orden, salvo por un detalle imposible. Según todos los registros civiles, médicos y fiscales, ese hombre estaba vivo. El funcionario pensó que se trataba de un error de homonimia, pero no lo era. La identidad coincidía en todos los campos. Dirección actual, estado civil e incluso el nombre de su médico de cabecera. No había duda. El sistema registraba la muerte de una persona que seguía caminando por la ciudad, trabajando, pagando impuestos y llevando una vida completamente normal. Se inició una investigación interna. El certificado no era falso. Tenía firmas auténticas, sellos oficiales y había sido introducido en el sistema años antes. No figuraba como borrador ni como simulación. Era un documento definitivo, y lo más inquietante, nadie pudo identificar quién lo había emitido ni en qué contexto.
Las autoridades decidieron no informar al hombre para evitar alarma innecesaria. El expediente quedó marcado como anomalía administrativa pendiente de revisión. Pero el tiempo siguió avanzando. Años después, en 1997, el hombre sufrió un infarto fulminante mientras se encontraba solo en su domicilio. Fue encontrado sin vida. La causa de la muerte coincidía exactamente con la que figuraba en el certificado antiguo. El lugar, el diagnóstico, incluso la franja horaria aproximada. Cuando se actualizó el sistema, el expediente no se modificó, simplemente se confirmó. Para la base de datos, aquel hombre ya había muerto hacía años. El suceso real solo cerró un registro que llevaba demasiado tiempo esperando. Los funcionarios que revisaron el caso quedaron profundamente perturbados. No hubo correcciones ni añadidos. El sistema no generó conflicto alguno, como si todo hubiera ocurrido tal y como estaba previsto desde el principio. Algunos intentaron explicarlo como un error estadístico extremo. Otros hablaron de casualidad. Pero hay algo que no encaja. Para que ese certificado existiera, alguien tuvo que emitirlo. Y nadie pudo demostrar quién ni por qué. Algunos investigadores plantearon una hipótesis inquietante. ¿Y si ciertos sistemas no registran solo el presente, sino eventos ya consolidados en una línea temporal más amplia? ¿Y si, en raras ocasiones, el futuro deja huellas administrativas antes de manifestarse físicamente? No sería una predicción. No sería una profecía. Sería un dato fuera de lugar. Un fragmento del final insertado demasiado pronto. Este caso cierra el vídeo con una pregunta imposible de ignorar. Si una persona puede figurar oficialmente como muerta antes de morir, ¿hasta qué punto el futuro ya está escrito? ¿Y cuántas veces habrá dejado rastros que aún no sabemos interpretar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este vídeo te ha hecho replantearte cómo funciona realmente el tiempo, apoya el canal y suscríbete. Porque tal vez el tiempo no siempre avanza hacia adelante. A veces simplemente ya ha pasado.